Hola jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Ya estamos avanzando y hoy día vamos a terminar la primera unidad académica de esta materia que es la de participación comunitaria en atención primaria en salud. Si nosotros damos la vuelta a este titular de nuestra materia, hemos comenzado por la atención primaria en salud, ¿no es cierto? Hemos comenzado a hacer un poco de historia, hablar de las generalidades de lo que significa la atención primaria en salud. Recordarles nuevamente que fue hace más de 40 años, 1978, cuando se reúnen allá en Rusia y deciden todos los gobernantes del planeta Tierra permitir el acceso a todos los habitantes al sistema de salud. Y se hace una declaración, salud para todos hasta el año 2000, hemos dicho, ¿no es cierto? Se volvieron a revisar el año 2000, justamente cuando se cumplía el término de esta declaración, se volvieron a revisar los indicadores para ver cómo se ha avanzado en lo que se propuso, que todos accedieran al servicio de salud. En ese entonces se analizan muchos indicadores y deciden hacer mejor, apuntar más fino, vamos a decir, aquellos indicadores que son los que son más fuertes, vamos a decir, en todos los países, los que tienen mayor afectación en la salud de la mujer y del niño. Porque ustedes deben acordarse que son las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años las poblaciones más vulnerables. Las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años conforman la población más vulnerable para enfermar y morir en todos los países. Si bien en de nuestro continente, vamos a decir, el problema se relaciona más con el embarazo, en otros países más desarrollados el problema es el de cáncer de útero, cáncer de mama, ocupan los primeros lugares. En el nuestro todavía guarda relación con problemas durante el embarazo, el parto y el puerperio. Entonces hay diferencias, ¿no es cierto? En los países más adelantados el problema mayor en este tipo de poblaciones había sido el cáncer. Igual en los niños el problema de meningitis, problemas intrahospitalarios. En otros países, mis queridos jóvenes, ni siquiera muy lejanos, acá cerca nomás en Chile, no se mueren niños por causas que pueden ser prevenibles por vacunas, sino se mueren por enfermedades medias raras, como les digo, las meningitis. ¿Saben qué son las meninges, no es cierto? Esas cubiertas de la médula espinal. Hay virus que van y atacan y lo dejan muy mal al niño y a veces lo ponen en tan mala condición que ya no pueden recuperar. Entonces hay diferencias de patologías, de enfermedades, vamos a decir, en ciertos países con otros países. Y entonces se revisa el año 2000 la salud de todo el mundo nuevamente y se definen 8 compromisos del milenio que afectan directa o indirectamente a la salud. Pero hay 3 compromisos del milenio que afectan directamente a la salud, que el mundo se compromete, y una de esas es mejorar la salud materna. Porque como les acabo de decir, en algunos países hay algunos problemas de cáncer, de útero, de mama.
Y en otros países hay problemas durante el embarazo, en el parto o en el puerperio. Entonces hay que mejorar la salud materna. Es uno de los compromisos de milenio. Otro de los compromisos que apunta a la otra parte de esa población vulnerable que hemos dicho, a los menores de 5 años, es disminuir la mortalidad, la morbimortalidad infantil. Con medidas preventivas, mis queridos jóvenes. Cuando hablamos medidas preventivas en los niños, estamos hablando de vacunas sobre todo. Es que están apareciendo nuevas enfermedades, vamos a decir, que están afectando a los niños. Nuevas en otros países y antiguas en nosotros, porque todavía no hemos terminado de eliminar los antiguos problemas de salud para nuestros niños. En otros países ya han terminado de eliminar este tipo de problemas antiguos, vamos a ver, y han aparecido nuevas formas de patologías para los niños. Entonces, hay que seguir trabajando, se dijo, para disminuir la morbimortalidad infantil. Madre, niño son las poblaciones más vulnerables. Y el tercer compromiso, hay que combatir, dice, las enfermedades más frecuentes. Hoy posiblemente ya va a estar incluido en esto el coronavirus. Como se dice, ha venido para quedarse. Ya estamos ingresando, otros países ya lo han hecho, a la cuarta ola del virus. Este virus está mutando, está cambiando permanentemente. En algunos casos, más agresivo. Entonces tenemos que permanentemente estar nosotros alertas. No tenemos que bajar la guardia, mis queridos jóvenes, para no estar contagiándonos. La primera ola sí fue fatal, tremenda, una mortalidad elevada. Hoy esa mortalidad no es mínima, pero sigue habiendo. Todos los reportes diarios muestran que hay una tasa de mortalidad que está ahí. Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades que mencionan en el compromiso del milenio? Combatir el paludismo, dice. Es una enfermedad muy diseminada en todo el mundo. La malaria, la tuberculosis, el VIH-Sida, que si bien el mundo científico ha estado trabajando intensamente, los gobiernos de los países que tienen más dinero aportan para seguir trabajando en las investigaciones. Hombres con mucho dinero, multimillonarios, como los que han inventado esta cuestión de Bill Gates, por ejemplo, y su esposa, y otros hombres muy famosos, también invierten y gastan dinero apoyando todo tipo de investigación que sirva para mejorar la salud del mundo. Se gasta mucho dinero. Detrás de una vacunita hay mucho dinero que se ha gastado, mucho esfuerzo de hombres y mujeres, científicos, que aportan lo suyo. Y también el conocimiento ancestral de la medicina tradicional se ha despertado en todos los países. Nosotros hablamos de nuestro continente andino. Tenemos muchas hierbas, mucho producto natural, vamos a decir, que de pronto se han puesto en la vitrina para poder ayudar a combatir, a disminuir el efecto que pueda tener el COVID-19.
¿Sí? ¿No es cierto? Entonces la medicina tradicional ha puesto su parte también, porque no es de ahora, no es una medicina que está funcionando desde hace 50, 100 años, no, hace miles de años. La medicina natural, la que nace de la tierra, las hierbas, las plantas, las flores. Entonces, estos compromisos del milenio, que son 3, apuntan bien específicamente. Mejorar la salud de la materna, disminuir la mortalidad infantil y trabajar, enfrentar a este grupo de enfermedades que hoy están dañando mucho a las poblaciones mundiales. Después, sigue en marcha, vamos a decir, no se ha cambiado en nada la propuesta de la atención primaria en salud, como la estrategia que tiene que seguir funcionando para que todos puedan acceder a los servicios de salud. Eso es lo más importante. Todos accedan a los servicios de salud, de una u otra manera. Nosotros, nuestro estado plurinacional, desde el año pasado, o desde el anteaño ya, tenemos el Sistema Único de Salud. Después de 40 y tantos años que sale este pronunciamiento y nosotros nos comprometemos como gobierno, recién se promulga esta ley del Sistema Único de Salud, 1152, si no me equivoco. Pero ese es un tema para después, esta ley. Entonces, pero hay dificultades todavía. ¿Cuántos de ustedes que viven en el área rural, en lugares un poco alejados, vamos a decir, de los municipios, tienen dificultades en acceder a los servicios de salud? Esas dificultades que a veces son económicas, ¿no es cierto? El Sistema Único de Salud y la atención primaria en salud, entre una de sus características dice que tiene que ser gratuito. O sea, está queriendo borrar, estamos queriendo eliminar, vamos a decir, ese factor que impide que muchas de las personas que viven en el área rural, ni siquiera en el área rural, en las ciudades también, puedan acceder a los servicios de salud. Porque realmente algunas personas no tienen para pagar su consulta. Perdón, la consulta. Entonces, la gratuidad, que es una de las características de la atención primaria en salud, se tiene que implementar. Conocemos muchas personas del área rural que no pueden cancelar incluso 10 bolivianos. Pero no solo es eso, la consulta 10, los medicamentos. No tienen los suficientes recursos económicos para poder comprar los medicamentos. Hoy por hoy, con el Sistema Único de Salud, se está tratando de eliminar esa barrera, ese factor que estaba haciendo que muchas de las personas no pudieran acceder a los servicios de salud. Otro de los factores que se está tratando de eliminar, vamos a decir, es la distancia de los servicios de salud hacia las comunidades. Todavía existen lugares muy alejados de sus centros de salud. Comunidades muy pequeñas, efectivamente, en las que a veces no justifica levantar un centro de salud y tener un personal de salud ahí. Entonces, por eso se han diseñado redes de salud. Este es otro tema. Se han diseñado redes de salud para acercar el centro de salud a las comunidades más alejadas.
La distancia. Ustedes saben, nuestro país es un país grande territorialmente. Pocos habitantes. Apenas 11 millones para tanto terreno que tenemos. Entonces, mucha gente que vive en lugares muy alejados tiene que caminar mucho, horas, para llegar a un servicio de salud. Entonces, ese problema de accesibilidad dificulta el ingreso al sistema de salud de mucha población, de una población sobre todo dispersa, ¿no es cierto? Entonces es una dificultad. Por eso una de las características de la atención primaria en salud, que ya lo hemos estado revisando, es la extensión de coberturas de los servicios de salud. ¿Qué significa? Significa que los centros de salud, que tienen sus 4 paredes, deben proyectarse a las comunidades o a los lugares más alejados. En su cronograma, 1 o 2 días a la semana deben salir de su centro de salud para ir a atender a los lugares más alejados. Es una actividad programada, no es una actividad que de pronto, ya, hoy día, ¿qué te parece si vamos a la comunidad X? No es así, tiene que estar programada. Esa comunidad X tiene su representante en salud. Con él se trabaja en esa comunidad. Él es nuestro contacto, vamos a decir, y se planifica cuándo vamos a ir a visitar a esa comunidad, para que él prepare a su comunidad la visita del servicio de salud que va a llegar y va a atender la demanda que se requiera. Y por eso también hay lo que se han llamado las brigadas de salud, ¿no es cierto? Ese es otro tema aparte que vamos a ir mencionando también. Su salud se llama, o Mi Salud, es otro de los programas que el Ministerio de Salud ha estado implementando con brigadas de salud que vayan a los lugares más alejados, justamente a cubrir esas demandas. Porque a veces el centro de salud de muy lejos no tiene una ambulancia o no tiene una movilidad para desplazarse a los lugares más alejados. Entonces existe este otro recurso en el Ministerio de Salud para poder ir y llegar a las comunidades más alejadas con un equipo médico dental. El doctor, junto con la autoridad local de salud, organizan el día que van a llegar, entonces ahí están haciendo fila. Yo recuerdo muchas veces cuando hemos viajado para atender esto. Generalmente llegamos a poblaciones muy alejadas y ya no encontramos poblaciones activas, vivas, vamos a decir. Encontramos a niños y encontramos a adultos mayores. En la atención dental lo único que se hace es extraer muelas, dientes, nada más. Atender problemas del adulto mayor, dolor de cabeza, hinchazón de las piernas, de las rodillas, lumbalgias, problemas más frecuentes en el adulto mayor. Y claro, siempre hay personas que tienen otro tipo de problemas, gastrointestinales, reumáticos, ¿no es cierto? Entonces, la extensión de coberturas, que es una de las características de la atención primaria, está tratando de romper esos 2 factores que hemos mencionado anteriormente. El económico, porque cuando llegan hacen una atención gratuita. Y el factor distancia. Se acerca el centro de salud a la comunidad más alejada. Y como dice otra de las características de la atención primaria en salud, se da una atención integral. Los centros de salud deben realizar actividades integrales. No se olviden.
Cuando digo que deben realizar actividades integrales, estoy diciendo que deben realizar actividades de promoción de la salud. Charlas, visitas domiciliarias, ferias, educar a la comunidad, por un lado. 1. 2. Actividades preventivas. Actividad preventiva más importantes son las vacunas a nuestros niños menores de 1 año, de 2 años. Por excelencia, la actividad preventiva es la vacuna, la vacunación. Entonces se programan, se van con sus termos, porque ellos ya saben, según la información que se ha recolectado por medio de la autoridad local de salud, cuántos niños menores de 1 año hay, cuántos niños menores de 2 y cuántos menores de 5 años, cuántos adultos mayores. Entonces, actividades promocionales, 1, 2, actividades preventivas y 3, actividades curativas. Para eso está también el centro de salud. Ustedes generalmente han pensado que solo van a curar, ¿no es cierto? Ya lo hemos charlado la otra vez. Actividades curativas. Y dependiendo del nivel, también deben hacer actividades de rehabilitación. Promoción, prevención, curación y rehabilitación. En conjunto, son actividades integrales que debe realizar todo centro de salud, del primer, del segundo y del tercer nivel, mis queridos jóvenes. ¿Ya? Les reitero esto otra vez. No es el centro de salud para curar exclusivamente. Entonces no sería un centro de salud, sería un centro de enfermos, ¿no es cierto? Para enfermos. Esa es la lógica, mis queridos jóvenes. Y otro de los conceptos que tiene la atención primaria en salud es la universalidad. A todos se ha dicho. Como dice su eslogan, ¿no es cierto? Salud para todos hasta el año 2000. Salud para el año hasta el año 2020. Salud para todos hasta el año 2030 será, Dios mediante. La universalidad entonces significa que todos, desde el recién nacido hasta el adulto mayor, tienen derechos para ser atendidos con calidad y con calidez en cualquier centro de salud, sin importar su raza, sin importar su condición económica, sin importar su condición educativa, su religión. No hay nada de esas cosas. Todos son seres humanos y todos tienen derecho a la misma calidad de atención. A eso se llama universalidad. Todos. No hay que olvidarse del concepto de la universalidad. Pero también dice, de ese universo, desde recién nacido hasta el adulto mayor, hay poblaciones que son más vulnerables en enfermarse y morir. ¿No es cierto? Y ya lo hemos dicho. ¿Cuáles son, mis queridos jóvenes? Mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Para nuestro país, para nuestro Estado plurinacional, esas son las poblaciones más vulnerables. Ahora también ya se incluyen, podríamos decir, el adulto mayor. Es otra de las poblaciones vulnerables ahora, cuando ya pasan de los 60 años. No siempre hay centros de salud o los hospitales que tengan un espacio preferencial para atender a este tipo de personas, adultos mayores. Entonces, hay prioridades, vamos a decir.
se prioriza. No estamos diciendo, no, a los mayores de 20 años no los vamos a atender. A las mujeres que no están embarazadas no les vamos a atender. No es así. A todos se atiende, pero prioritariamente a las mujeres embarazadas y a los niños menores de 5 años. En nuestro país, porque son las que más se enferman y más se mueren. ¿Ya? Y este proceso de atender a estas poblaciones más vulnerables tiene desde que se inició, pues, la atención primaria en salud, 1978. En nuestro país había ya una dirección, primero había una dirección nacional materno-infantil. Yo me acuerdo porque en esas temporadas ya estaba comenzando a trabajar. Después se mejoró, vamos a decir, por la demanda, ¿no es cierto? Por la obligación que tenían los gobiernos también, y se inventó lo que se llamó el Seguro Básico de Salud, que protegía más a estas dos poblaciones vulnerables. Seguro Básico de Salud, así se llamaba. A la mujer en edad fértil, a la mujer embarazada y al niño menor de 5 años. Con cierta preferencia, vamos a decir. Pero después se sigue manejando, se sigue mejorando en los cuidados a esta población, a estas dos poblaciones vulnerables, y se diseña lo que fue el SUMI, Seguro Universal Materno Infantil, hasta hace unos 3 o 4 años atrás. Muchos de ustedes se acordarán. Casi todas las enfermedades que pudiera tener una mujer durante su embarazo eran atendidas por el Seguro Universal de Salud. Igual a los niños menores. Todas las enfermedades que pudiera darle a un niño menor de 5 años eran atendidos por el Seguro Universal Materno Infantil. Y después, no estoy muy seguro si 4 o 5 o 3 años atrás, comienza el bono Juana Azurduy. ¿Qué es lo que hace? Incorpora un dinero, ¿no es cierto?, para que la mujer embarazada acuda a los centros de salud, para hacer su control prenatal, para tener su parto y para controlar su posparto y además controlar al niño sano hasta sus 2 años. Dinero en efectivo con el bono Juana Azurduy. Porque se nos seguían muriendo, a pesar de que se les dice todo va a ser gratis. Se seguían muriendo y se siguen muriendo, mis queridos jóvenes, mujeres embarazadas. ¿Por qué no hacen control prenatal? ¿Por qué no tienen atención del parto en el hospital? Se nos siguen muriendo. A pesar de que se les ofrece dinero ahora con el bono Juana Azurduy. Lo único que ha hecho el bono Juana Azurduy es aumentar el dinerito, nada más, para que la mujer asista al centro de salud. Y para que cuando ya tenga su bebé, su bebé tenga su dinerito por cada control de niño sano, para cambiar la lógica, lo que hemos estado hablando y lo que vamos a hablar esta tarde, ¿no es cierto? Para cambiar de comportamientos, de forma de pensar, de forma de actuar respecto a la salud y a la enfermedad. Para eso, para que se acostumbre la mujer a llevar a su niño a un hospital cuando esté sano, no cuando esté enfermo, al centro de salud, para saber cómo está creciendo en tamaño y cómo está desarrollando sus habilidades, sus reflejos. Todos esos aspectos que se van midiendo en el desarrollo del niño hasta sus 2 años. Y otro de los
de las características importantes que tiene la atención primaria en salud es la participación de la comunidad, que ese es el tema número 2. La próxima clase vamos a hablar de lleno de lo que significa la participación comunitaria. Mientras tanto, mis queridos jóvenes, les voy a enviar 2 hojitas de lo que significa una especie de resumen para que tengan ustedes una idea muy general y completa, vamos a decir, de lo que trata la atención primaria en salud. Lo más importante que ustedes tienen que saber. Les voy a enviar entonces las 2 primeras hojas de este material. Ya hemos terminado la primera unidad académica y les voy a mandar este material que es una especie de apoyo, vamos a decir, a ustedes. ¿No es cierto? Mientras tanto, jóvenes, un saludo a la distancia, que Dios los bendiga y nos vemos con la mayoría de ustedes en la clase de la tarde. ¿Listo? Chao, chao.